Buenos días. Proyecto de ley de la función pública. ¿Cuáles son las prioridades de la burocracia? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 17 de abril del año 2019, dedicado a analizar diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la administración pública. ¿Cuáles son aquellas prioridades para reformar, modificar el trabajo de la burocracia? ¿Cómo se puede lograr una burocracia en función de sus derechos laborales, pero también que pueda ser eficiente en el desarrollo de las políticas públicas? Bueno, esos van a ser los temas que vamos a dedicar en el programa. Lo vamos a ver de manera completa con un panel de análisis para abordar esta perspectiva. Y es un gusto para mí recibir a Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana. También saludamos cordialmente a Marjorie Trigueros, de FUSADES. Y le damos la bienvenida también a Sofía Flores, de la Fundación DTJ. Buenos días, bienvenidas a República, bienvenida Marjorie, qué gusto que nos acompañe. Un placer, Carlos, es un gusto estar este día con ustedes. Gracias a usted por tomar la invitación. Sofía, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por tomar Carlos. la invitación. Eduardo, bienvenido como siempre, es un gusto. Gracias, Carlos, siempre un gusto también. Gracias por tomar la invitación. Bueno, tenemos todo el programa para hablar un poco sobre la función pública, su reglamentación y cuáles son sus prioridades. Proyecto de ley que tiene la Asamblea Legislativa en este momento en discusión, pero antes de eso, porque ustedes representan a un equipo impulsor de la reforma a la función pública y que creo que es importante conocer, que nuestra audiencia tenga claridad quiénes conforman este equipo impulsor y cuáles son como los puntos en común de estas instituciones que conforman dicho equipo de trabajo. Marjorie, podemos empezar un poco con esto. Sé que el equipo se conformó en 2018, entiendo. ¿Y qué instancias son las que representan este equipo, además de las que se encuentran en esta mesa? ¿Cuáles constituyen algunas de sus prioridades en función de la reforma de la función pública? Sí, muchas gracias, Carlos. Nosotros somos, como usted bien dice, el equipo impulsor para promover la reforma de la función pública. Somos 16 instituciones que nos hemos unido. Tenemos probablemente diferencias en otros temas, con agendas pues particulares de cada institución, pero tenemos un objetivo común como equipo impulsor y es buscar que el país cuente con la mejor calidad de funcionarios públicos que puedan permitir que el Estado cumpla con sus objetivos constitucionales, que es prestar los servicios a los ciudadanos, llámese servicios de seguridad, de salud, de educación. Entonces, nosotros nos unimos justamente a finales de 2017 para hacer este equipo y nuestra idea era varias cosas. Primero, estamos en este momento impulsando una reforma integral. Nosotros no es que estemos promoviendo la aprobación de una ley, sino que más bien queremos que sea algo mucho más grande. Obviamente, como equipo, nosotros sabemos que la ley es un medio, pero no es el fin. Hay dos anteproyectos de ley actualmente en la Asamblea Legislativa. Uno está desde 2014, que es el proyecto de ley de función pública, y otro que es uno que se presentó en diciembre de 2017 por el gobierno en turno. Nosotros hicimos un análisis como equipo de los dos proyectos y realmente consideramos que tomar el que está presentado por el gobierno actual era un buen inicio. Como equipo hemos hecho 44 propuestas de reforma a ese proyecto que está, por lo cual nosotros no es que estemos diciendo que se apruebe tal cual está, sino que decimos, empiécese la discusión sobre la base de ese proyecto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, básicamente a nivel internacional y muy brevemente, pues recordar que ha habido estudios donde se ve que la confianza en las instituciones cada vez va para abajo. Desde 1995 podemos ver que este estudio, que es el Latinobarómetro, indica cómo la ciudadanía a nivel mundial, no solo es en El Salvador, está perdiendo la confianza en las instituciones. ¿Y por qué? Porque las instituciones no están cumpliendo su fin a cabalidad y esto pues nos lleva a preguntarnos quiénes conforman las instituciones y son justamente, ¿verdad?, los servidores públicos. Entonces por eso es que esta discusión es tan importante, porque lo que queremos es que los mejores lleguen a las instituciones del gobierno para prestar los mejores servicios a los ciudadanos, pero también reconociendo
que las personas son lo más importante, es el recurso humano más importante del Estado. Entonces también tienen que tener derechos, tienen que ser capacitados constantemente y motivados, porque una persona motivada pues obviamente va a prestar un mejor servicio. Vamos a hablar en el transcurso del programa un poco qué elementos caracterizan esas propuestas de reforma a los proyectos de ley que están en este momento en Asamblea Legislativa, pero hay un aspecto que me llama la atención que ha mencionado Marjorie, Sofía, luego escucho a Eduardo sobre esto. Hacer una reforma de la administración pública no solamente pasa por un marco legal. Es decir, no solamente hay que cambiar leyes o actualizar leyes, que tenemos leyes del servicio civil que data de los 60, digamos, tenemos marcos legales anacrónicos, pero el punto es que otros componentes se requieren, además del marco legal, para promover o construir una burocracia adecuada a los tiempos actuales, moderna, pero a la vez que sea en función de las necesidades de los ciudadanos y que evidentemente muestren un trabajo eficiente del Estado. Definitivamente, como Marjorie muy bien lo mencionaba, la ley es una herramienta valiosísima para generar precisamente servicios de calidad para los salvadoreños, instituciones fuertes, ágiles, transparentes, tener funcionarios públicos capaces, dignificados, pero sabemos que la ley es una pequeña parte. Esto es una reforma integral que pasa por un cambio cultural. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si tuviéramos la mejor ley del mundo en la función pública, pero no tuviéramos a las personas con el liderazgo, con la capacidad técnica, profesional, con la honestidad, la idoneidad para implementarla, de nada nos serviría. Y es lo que lamentablemente ha venido pasando en El Salvador y es el reto para todos los países. Contar con marcos legales fuertes, perfectos técnicamente, pero que a la hora de ser implementados caen en saco roto. Sí. Entonces, precisamente en ese tema estamos seguros nosotros que el liderazgo, tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo en este proceso de consulta, de discusión, de estudio, es fundamental. Porque así como Marjorie lo mencionaba, hemos estudiado a detenimiento, artículo por artículo, el anteproyecto, pero esa es nuestra visión como sociedad civil. Aquí estamos academia, estamos otras iniciativas ciudadanas, sí, pero también sabemos que un actor fundamental es el sector sindical y que se han creado una serie de rumores y temores en torno a esta aprobación, que para nosotros es indispensable que ya en el momento en que se abra la discusión en la Asamblea participen los diferentes sectores. ¿Para qué? Para precisamente que sea un proceso legitimado, no solamente hasta el final, sino desde el inicio, que los legisladores conozcan cuáles son las inquietudes de los sindicatos, cuáles son las propuestas de nosotros como sociedad civil, ya del anteproyecto que ellos tienen, y precisamente ir generando esa cultura. ¿Cultura de qué? De que los salvadoreños nos merecemos buenos servicios, de que el Estado puede mejorar, de que es importantísimo y fundamental dignificar al servidor público. Porque sabemos que cuando un empleado, tanto empresa pública, empresa privada, no está motivado, no comprende cuál es su función, no comprende a qué objetivo mayor está abonando, está desmotivado, no hay compromiso, no hay entrega. Entonces, precisamente nosotros como equipo pensamos que esa es una parte medular, dignificar el servicio público. ¿Para qué? Para que gire en torno del ciudadano, para que ese ciudadano, sus necesidades sean satisfechas, que sabemos que, como Marjorie también lo mencionaba, la confianza en las instituciones va cada año en declive. Entonces, es importantísimo no postergar esta discusión, porque no es un tema de gobierno, no es un tema de administración que cambia cada 5 años, sino que tiene que ser una política de Estado. Entonces, a eso es lo que nosotros también estamos apostando, precisamente para tener esta visión de largo plazo. Desde el campo de Acción Ciudadana, Eduardo, se ha mencionado, hay que observar marcos legales, cuáles son las disposiciones que tienen estos marcos legales. Se dará el debate en la Asamblea Legislativa, que entiendo ha sido también una de las demandas que ha estado insistiendo este equipo impulsor. También menciona Sofía, hay un aspecto cultural para modificar la burocracia o la manera en cómo trabaja la burocracia. ¿Qué elementos desde Acción Ciudadana se complementan con estas nociones para tener un servicio público, una función pública adecuada a la situación en la que se encuentra el país? Yo creo que para complementar lo que se ha mencionado, habría que tener en cuenta que el Estado ejecuta todas sus funciones a partir de políticas públicas. Las políticas públicas son, al final, todas esas directrices, todas esas medidas que toma un Estado para cumplir los fines que tiene el Estado, los fines estatales, que en este caso estamos hablando del bien común, la seguridad jurídica,
Y en esa medida es que se necesita a nivel operativo contar con aquella planta de personas que sean efectivas en implementar las políticas públicas, porque en la medida que se pueda implementar adecuadamente una política pública, vamos a tener una ciudadanía satisfecha con el Estado, con lo que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Salud ejecutar, por mencionar un caso. Entonces, digo, de lo que estamos hablando acá es de cómo el Estado es más efectivo en sus políticas públicas. Y esto va a tener al final un efecto positivo no solo a nivel de la confianza respecto del Estado, sino que del sistema mismo, el sistema democrático, porque recordemos que al final de lo que se trata es cómo el sistema democrático tiene efectividad en cambiar las condiciones de vida de la población, porque eso es lo que se busca al final, teniendo un sistema de función pública moderno, acorde a los tiempos, con personal suficientemente capacitado, enfocado en desarrollar su función de la mejor manera, al máximo nivel, y obviamente esto, va a tener este efecto positivo en que la ciudadanía va a tener un resultado favorable de la gestión política, de la gestión económica, de la gestión administrativa del Estado. Entonces, yo creo que eso es lo que habría que considerar en el fondo de la discusión. Es decir, hablamos de tres componentes. Hay que ver el marco normativo, cuáles son algunas de las disposiciones o las disposiciones que actualmente tiene el Estado, cuáles son las disposiciones que deben de modificarse. Hay un componente cultural y, como Eduardo menciona, hay un componente de políticas públicas. Es decir, al final, los productos que devienen del sistema político, de las instituciones de gobierno. Tengo que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque me gustaría que abordemos aquellos elementos que, según el diagnóstico de sus organizaciones o del equipo impulsor, identifican que se deben transformar de la burocracia o que se deben transformar del Estado. Me gustaría que hablemos eso en unos instantes. Regresamos. Seguimos platicando de la función pública, reglamentación y prioridades. Me acompaña Sofía Flores de la Fundación TTJ, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Marjorie Trigueros de FUSADES. En el primer segmento nos dieron un comentario preliminar de sus organizaciones desde las instancias que representan este equipo impulsor. ¿Cuáles son las prioridades, o lo vamos a ver de esta manera? ¿Por qué es necesario reformar la función pública? Que eso tiene que ver con la burocracia, con la administración pública, con el tipo de políticas públicas que brinda el Estado. Pero ahora pensemos un poco sobre esto, Marjorie. En el diagnóstico que sus organizaciones realizan, en el caso de FUSADES en particular, imagino será también punto en común con algunos de los miembros del equipo impulsor. En el diagnóstico que se hace, ¿cuáles son aquellas falencias o aquellos problemas que presenta actualmente la burocracia en El Salvador? Cuando se revisa y se hace este diagnóstico, ¿qué elementos son los críticos de la administración pública? Sí, tal vez antes de responder directamente a su pregunta, Carlos, ver de dónde venimos. Usted bien decía, tenemos una ley que data de los 60, sí. Es de 1961. Es una ley que es 22 años anterior a la Constitución de 1983. En 1983 se da este cambio en la Constitución donde se dice debe de promoverse la carrera administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que entren a la administración pública, es decir, que trabajan en las diferentes instituciones del Estado, entren por mérito y que se puedan quedar. O sea, que no solo estén ahí los 5 años de un gobierno, sino que puedan desarrollar, como bien se dice, su carrera administrativa y continuar, pero quedarse ahí porque tiene un buen desempeño. Entonces, eso es como lo que busca la Constitución en 1983 y estamos hablando de que la ley actual es 22 años anterior, de 1961. Entonces, claro, lo primero que ve nuestro diagnóstico es, esta es una ley que no responde a la realidad nacional porque es
preconstitucional. Segundo, se han estado haciendo cambios y hay que decir que realmente han habido modificaciones importantes a la ley del servicio civil, pero también han habido otras normativas que se han estado incorporando a toda la normativa que le aplica al Estado y a sus funcionarios, pero han sido reformas aisladas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es cómo agarramos ese montón de leyes que están dispersas y logramos ponerla en un solo cuerpo normativo que sea armónico, que no tengamos que ir a una ley por allá, otra por acá, porque ahora hasta tenemos una ley de acceso a la información que también les aplica, ¿verdad? Sí. Tenemos la ley de ética, estas son las leyes más actuales. Después hay unas anteriores como la ley de audiencia para los que no están contemplados en la carrera administrativa. Entonces, al final lo que queremos, el otro punto es armonizar y dejar de tener reformas parches, que algunas han sido muy buenas, pero estamos en un momento oportuno para hacer un nuevo marco normativo. Otra de las cosas que también es una debilidad importante es que, bueno, la ley de servicio civil tuvo un reglamento. O sea, desde que se aprobó jamás tuvo un reglamento y bueno, sabremos que las leyes tienen las disposiciones, pero los reglamentos son cómo se van a aplicar esas disposiciones. Entonces, habían varias cosas que no se tiene, digamos, los pasos como se sigue. Entonces, esa es otra cosa que también era una debilidad. Y obviamente cuando no hay certeza de ciertos trámites, pues hay discrecionalidades. Y otro punto importante, Carlos, es que no tenemos una autoridad rectora que vele que por lo que esté en la ley se cumpla. Entonces es importante también que en esta oportunidad se hable de qué tipo de institución tiene que estar velando porque se cumple lo que esté en la ley y que también haya una institución encargada de la formación permanente del recurso humano. No ha habido una política que permita que se estén formando. Y yo quisiera tomarme un tiempito para decir de una presentación que dieron en 2016, si no mal recuerdo, sí, 2016, por parte del Ejecutivo, que decían que el 86% de las instituciones no cuentan con presupuesto destinado a capacitación. Entonces, vemos de que la cultura de capacitar al funcionario no ha estado. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental, porque si nosotros hablamos de que queremos a los mejores que estén, también tenemos que saber que hay una realidad que va cambiando. Por ejemplo, hoy no estamos oyendo de la revolución 4.0, estamos hablando que todos los gobiernos se digitalizan, sí. Pero entonces tenemos que preparar a nuestra gente para eso, ¿verdad? Entonces, eso requiere capacitación, entonces ese es otro de los puntos importantísimos. Y después, para cederle la palabra aquí a mis colegas, tal vez decir el tema de cómo se contrata. Sabemos de que ha habido, no siempre, pero sí es una práctica, ¿verdad? Que no siempre ha sido el mérito el elemento fundamental en una capacitación, ¿verdad? En una contratación. Entonces, nosotros como equipo impulsor decimos, tenemos que cambiar la lógica de un sistema de contratación por clientelismo, que es cuando usted contrata a un amigo, ¿verdad? Alguien que se puede llamar de confianza, pero que no tiene la capacidad, porque los puestos de confianza se pueden contratar, pero que sea el perfil adecuado, que inspire a los con los que va a trabajar y que diga esta persona conoce, que no llegue a aprender al cargo. Entonces tenemos que migrar de un sistema donde se contrata por este amiguismo a un sistema que se contrate por mérito y que eso sea el motivo de que yo me quedo en el puesto como funcionario, como empleado, como servidor, ¿verdad? Y también tengo la posibilidad de ir ascendiendo dependiendo de mi desempeño. Y entonces ese es el otro elemento que se agrega a toda esta discusión, que son las evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Queremos evaluar cómo se está desenvolviendo el funcionario y el empleado público adentro de la administración pública. Es decir, Marjorie, un sistema, en este caso, de evaluación y un sistema de contratación, que es una de las deficiencias que en este momento, cuando hablamos del Estado, hablamos de las diversas instancias, no es solo el órgano ejecutivo como tal, pero también hablamos de una ley que es anacrónica, que requiere un reglamento que no lo tiene, una instancia rectora que tenga la capacidad de definir las líneas de acción y las políticas estratégicas en función de la administración pública. Solo incorporo un elemento, Sofía, para escucharle a usted y Eduardo, si es parte de los considerandos que tienen las organizaciones que conforman este equipo, es si uno de los, en el diagnóstico, uno de los elementos que es crítico o no, ustedes me dirán,
es si ha venido dándose un aumento de empleados, por ejemplo, en el gobierno. Por ejemplo, un dato, esto lo publicó el Ministerio de Hacienda en sus estadísticas de recursos humanos. Los empleados en el GOES, en el gobierno de El Salvador, para 2006, 118.719. Para 2018, 167.721 aproximadamente. Y es una cifra que más o menos coincide con la mención que hizo el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, que aproximadamente se hablan de 160.000 empleados. Estamos hablando en este caso en el gobierno. Este es uno de los puntos que afecta, Sofía, el hecho de que ha aumentado la planta en la administración pública, o no necesariamente es una situación problemática. Es importante considerar en este elemento dos temas. Uno es que sabemos que no siempre cantidad se traduce en calidad. Y precisamente en este sentido hemos visto un crecimiento exponencial en el número de plazas, más o menos a partir de 2009, es que se da este crecimiento bastante amplio. Y esto precisamente ha correspondido a un elevado gasto en remuneraciones, que actualmente ya para el año 2017, que es el dato más cercano que tenemos, representa el 10.1% del PIB. Solo el gasto en remuneraciones. Entonces podemos ver cómo percibe el ciudadano salvadoreño esto, reconociendo el déficit fiscal que tenemos en el país, que nuestros funcionarios, nuestros altos funcionarios están conscientes que se debe ahorrar, que no podemos estar gastando más de lo que no tenemos, porque nos seguimos endeudando. Y los salvadoreños no perciben que este incremento se traduce en una mejora de servicios. Entonces vemos esta desconexión entre la cantidad del aparato estatal y los servicios que recibimos, porque esto no se ha traducido en servicios más ágiles, por ejemplo, en el Seguro Social, no se ha traducido en mayor rapidez para tramitar un permiso en el CNR. Entonces el salvadoreño dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si hay más gente en el Estado, tendrían que haber mayores personas al servicio del ciudadano, agilizándome mis trámites y yo recibiendo mejores servicios. Pero no vemos esto. Entonces sí es un tema que también para nosotros es muy importante, porque también hace falta un elemento fundamental en todo esto, que es la evaluación. ¿Cómo nosotros consideramos, cómo podemos tener elementos para evaluar a estos funcionarios, a estos casi 200.000 funcionarios en el Ejecutivo, en el gobierno? Pero si ya sumamos alcaldías, el órgano judicial, ronda los 300.000. Entonces, el mayor generador de empleo en el país es el Estado, y eso no tendría que ser así. Entonces, vamos viendo que no es que todas las personas que están en el gobierno actualmente no deberían de estar ahí, al contrario, hay funcionarios públicos que hacen una gran labor con mucha vocación de servicio, con mucha entrega, con mucha inteligencia, pero también hace falta este elemento de evaluación. ¿Cómo están dando resultados? ¿Están o no dando resultados? ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, que retomo lo que Marjorie decía del elemento de la capacitación? Para nosotros como equipo, este debe de ser un deber del Estado, capacitar a sus funcionarios, darles las herramientas, más ahora con la tecnología, que hay tantas herramientas que pueden facilitar su trabajo, pero si los funcionarios no las reciben y no es para ellos un derecho, entonces no pueden rendir mejor. Así que precisamente el punto de la evaluación de desempeño es algo para nosotros fundamental que no debe faltar en la nueva aprobación de una ley. Hay un aspecto, Sofía, que ha mencionado, una reestructuración de la administración pública, de la burocracia, no solo me refiero al gobierno de El Salvador, de otras instituciones del Estado, implicaría una reducción de plazas, es decir, implicaría disminuir la cantidad de plazas en función de los objetivos o de los proyectos. Eso vendría después, precisamente, de cómo se presentan todas las cartas sobre la mesa. Si el Estado se compromete a capacitar a su personal, a decirle, bueno, si ustedes necesitan especializarse en estos temas, yo Estado me aseguro que ustedes se capaciten. Los capacito, los evalúo. Si salen no tan bien evaluados, que todo eso se presente en el anteproyecto, bueno, lo vuelvo a capacitar. Si con una capacitación constante el funcionario lamentablemente no cumple con los objetivos propuestos, se puede someter a consideración. Pero no es algo que al entrar en vigencia la ley, la persona que salga mal evaluada se va, porque sería injusto. Sería injusto. Es como cuando en el colegio nos hacen un examen sorpresa y si aplaza este examen se queda de grado. No sería justo. Entonces, precisamente lo que se propone es un proceso ordenado, tener esa certidumbre como funcionario, saber, bueno, cada trimestre, cada semestre me van a evaluar en mi desempeño, yo saber que así va a ser, saber que va a ser una evaluación justa, transparente, equitativa, yo voy tranquilo. Pero si es algo aleatorio o
que no es algo periódico, constante, entonces se genera precisamente esto de, bueno, no, es que no me evaluaron a mí, sino que evaluaron al otro porque a él es el que lo quieren sacar. No, yo estoy seguro. Entonces, no, nosotros lo que queremos generar precisamente es esta certidumbre dentro de la carrera administrativa para que si usted sabe que está haciendo bien su trabajo, que está dando los resultados esperados, que está recibiendo los insumos, las herramientas, el conocimiento técnico para hacer sus funciones, no hay por qué preocuparse a pesar de cambio de gobierno o no. Hay un aspecto acá, Eduardo, y le planteaba esta pregunta a Sofía, ¿se implica reestructurar la administración pública? Es disminuir, por ejemplo, la cantidad de empleados que hay en el gobierno, pero lo planteo por lo siguiente, porque con el paso del tiempo también ha crecido las actividades que hace el gobierno, por sus políticas públicas, por sus programas. Entonces, en este caso, ¿cómo podría, probablemente ese es como el gran reto, ¿no? El equilibrio entre una cantidad o una planta de empleados públicos importante, porque es en función de los programas y los proyectos que un Estado hace, digamos, se puede entender así, cómo se puede lograr esa correspondencia y no se quede en el ambiente la idea de que es reformar y eso significa recortar y menos de la mitad o la mitad, si es posible, de la administración pública cambie y ya no está y se queda con menos. Es que yo creo que esa pregunta tiene varias aristas y varios aspectos que hay que mencionar. Obviamente habría que matizar el tema del recorte de plazas y del incremento. Hay que ver que hay incrementos en el número de plazas del Estado que son justificables. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil ha pasado de 16,000 efectivos, no me recuerdo de qué año, a los 25 o 26 que tiene a este momento. O sea, hay un incremento de plazas en el Estado, igual los sistemas educativos y de salud que tienen, precisamente por la ejecución de políticas públicas, tienen un incremento de plazas, o sea, obviamente, porque hay más escuelas, hay más necesidades de la población, porque solo el simple hecho del crecimiento poblacional genera una presión para el Estado de nuevos servicios o de ampliar los que ya tiene. Entonces, digo, habría que matizar de que no necesariamente todo incremento de plazas en el Estado es negativo, porque habría que ver a qué tipo de plazas hablamos. La que sí habría que cuestionar es aquella, ya lo decía Marjorie, que viene, y esa es una de las deficiencias actuales del servicio público, es el ingreso no por mérito ni por necesidad estatal, sino que estamos hablando de clientelismo, nepotismo y financiamiento de partidos. O sea, hay vicios ahí que ese tipo de plazas sí habría que considerarlas si son necesarias para el Estado, si las personas que están contratadas son las idóneas para desempeñar el cargo, porque estamos hablando acá de, bueno, se crea la plaza por un favor político, porque necesito al final también tener dentro del Estado, dentro de los sindicatos, dentro de todas las instituciones, gente afín que me esté sirviendo de apoyo, que me esté filtrando información, que tenga yo de alguna manera un control, ya no desde la jerarquía de los mandos de las instituciones, sino que dentro de los empleados que pueda tener alguna manera de cómo controlar y saber qué está pasando. O la contratación de familiares, por ejemplo. O lo que mencionábamos y que en este caso Acción Ciudadana ha señalado, de que hay plazas que se crean y que están allá para financiar partidos políticos, que siempre cae dentro de la lógica del clientelismo. Ese tipo de plazas sí habría que revisar la utilidad, la legalidad incluso de las mismas. Porque la ley de servicio civil, a pesar de lo desfasado que está, establece unos requisitos para ingreso dentro del Estado. Estamos hablando de que existe una necesidad estatal de crear la nueva plaza, de hacer esa contratación, que esta persona se someta al proceso de evaluación y de ingreso, o sea, si es el que tiene las competencias, y que al final esta persona efectivamente cumpla con el desempeño para el cual se le ha contratado. Entonces, ese tipo de vicio es el que digo que habría que verificar con el crecimiento de las plazas, porque tampoco podemos ser absolutos y decir, no, es que hay que reducir la cantidad de empleados públicos. O sea, digo, habría que evaluar en qué aspectos, porque digo, salud, educación, esas son seguridad pública, son aspectos que obviamente hay que ir incrementando porque son las principales necesidades del país. El tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud. O sea, si nosotros vemos, no dan abasto la planta de médicos. Si uno quiere ir a una consulta a las clínicas comunales, hay una capacidad muy limitada de atención. Y eso obviamente, si se duplicara o triplicara el número de médicos que atienden, podría solventarse un poco. Entonces, creo yo que habría que considerar ese aspecto, pero quitar este vicio.
hay unos aspectos que me llaman mucho la atención y que en el siguiente bloque me gustaría que abordemos, porque ya nos lleva a la profundidad de entender un poco la administración pública. Marjorie, es entre las problemáticas que mencionaba Eduardo, hay que ver el nepotismo, las relaciones clientelares particularmente, y por ejemplo, si es en este caso pago de favores políticos de partidos en específico, y cómo esto se puede contrarrestar, ya sea con marcos legales o procedimientos mismos de las instituciones del Estado ante una situación problemática. Y otro aspecto que puede generar un debate es, ¿se puede quitar, no sé si quitar es la palabra adecuada, pero el componente político de la burocracia, de la administración pública, considerando un poco cómo es el gobierno, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa? Me gustaría que abordemos esos puntos tras la pausa. Volvemos en instantes. Seguimos platicando de la función pública, la reglamentación y sus prioridades. Hablamos con Sofía Flores de la Fundación de TJ, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Marjorie Trigueros de FUSADES. En el segmento anterior, pues uno de los aspectos que surgió, Marjorie, hablemos un poco, es como situaciones problemáticas o circunstancias que se han dado y que son señalamientos, se han dado en función de investigaciones, se ha registrado a nivel judicial, a nivel periodístico y administrativo. El Tribunal de Ética Gubernamental estableció sanciones sobre esto. Entonces, es el tema del nepotismo. Es más, en la Asamblea Legislativa se está discutiendo proyectos de leyes, se debate, pero cómo esta práctica del nepotismo ha venido dañando, deteriorando, uno, la administración pública y dos, el trabajo mismo del gobierno, de la Corte Suprema, de la Asamblea Legislativa. Sí, creo que ese tema es bien importante, Carlos, porque hay una correlación directa entre la calidad de las políticas públicas y la calidad del Estado o de las instituciones, desde cómo se proponen hasta cómo se implementan esas políticas. Y las políticas al final, pues lo que deberían de hacer es llevar el mayor beneficio posible a todos los salvadoreños. Entonces, cuando uno inicia el proceso de contratación viciado, se vicia todo el proceso, es decir, que el que llega al puesto no es el idóneo. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que una de las cosas más importantes que tiene que hacer cualquier gobierno nuevo que llegue a la administración pública es contratar por mérito, que sean contrataciones transparentes, que sea un perfil de puestos que realmente cumplan con los objetivos que están establecidos en la Constitución. Si usted tiene, por ejemplo, personas que no son las adecuadas, obviamente ya sabemos que los resultados no van a ser. Entonces, cuando usted pregunta cuáles son los efectos que hemos tenido como población efectos realmente grandes. Por ejemplo, no tenemos a veces a los mejores profesores en las escuelas públicas. Algunos son loables y realmente hay que decir que son hasta héroes, ¿verdad?, de la educación, que van y ponen esmero, pero no todos. En el sistema de salud, ¿cuántos quisiéramos saber que si usted va al sistema de salud pública va a tener al doctor, al mejor capacitado, a la mejor enfermera para que pueda realmente ejercer bien su trabajo? Pero hemos escuchado muchos casos de mala praxis, por ejemplo. Entonces, los resultados sí son grandes a nivel de ciudadano y no se diga también a nivel del manejo de los recursos públicos, porque si usted tiene personas que no han llegado de la mejor manera y no son personas idóneas, no son personas íntegras y también honestas, sabemos que entonces el manejo de los fondos públicos, de todos nuestros impuestos, no están en las mejores manos. Entonces ahí ya nos estamos alejando un poco del efecto que me hace a mi ciudadano cuando voy a recibir un mal servicio, y ahora veámonos en el tema de las finanzas públicas. También hay un efecto ahí, porque si el dinero no se maneja bien, entonces no alcanza. Y cuando un dinero no se maneja bien, sabemos que lo que se conoce es la corrupción, ¿verdad? Entonces, al final, realmente hablar de parar el nepotismo, parar el amiguismo, que las personas entren por otros procesos que no sea mérito, estaríamos nosotros cerrando, ¿verdad?, ese chorro que está abierto ahorita, donde se contrata sin esos criterios idóneos. Entonces, realmente los resultados
como país serían maravillosos. Hay estudios, por ejemplo, del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID, que hace una comparación de cómo está, digamos, la administración pública, cómo están, digamos, funcionando nuestros gobiernos a nivel de América Latina y el Caribe. Y usted ve cómo El Salvador está abajo del promedio de América Latina en temas de meritocracia, es decir, que cuántas personas entran realmente por un proceso de mérito. Y luego también en el desempeño, es decir, que no estamos cumpliendo, ¿verdad?, como Estado en dar los mejores servicios para la población, y volvemos a lo que decíamos al inicio, y eso es lo que nos lleva a este desencanto y a esta falta de confianza en las instituciones. Uno de los asuntos, Marjorie, solo le consulto esto porque hay una idea muy interesante, es ciertamente el nepotismo y las redes clientelares son uno de los principales problemas que le afectan a la administración pública. Trataré de ponerme del otro lado de la balanza, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con empleados o personas que están en la administración pública que tienen una afiliación partidaria, que tienen un vínculo político partidario, pero son personas que hacen su trabajo y no puede también a veces en algún caso convertirse un factor del criterio político o del interés político partidario que tenga algo como alguien, como un factor que no le permita trabajar en la administración pública? Es decir, ¿cómo se pueden ver ese tipo de situaciones que pueden ser excepciones a la regla o circunstancias que son distintas, pero que se incorpore como un criterio que no le permite trabajar en la administración pública, por ejemplo? Interesantísima la pregunta. Vamos a ver, dentro del proyecto que se está promoviendo, ¿verdad?, el de la Ley del Servicio Público, hay diferentes categorías de servidores públicos. Y hay justamente una categoría que se habla que son los servidores públicos de confianza, digamos, son estos que llegan al gobierno nombrados por este nuevo gabinete que entra, y entonces son puestos estratégicos. En teoría, ellos entran, como diríamos en buen salvadoreño, porque los escogieron, ¿verdad? Tú vas a estos puestos. Pero cuando uno ve la nueva corriente a nivel internacional, cada vez más, si bien son puestos de confianza, también se están exigiendo que hasta esos puestos de confianza tengan todos y cumplan con los criterios que se necesitan para llegar, porque es ahí donde tenemos que empezar a cambiar la cultura. Es que hablar de un puesto de confianza no quiere decir que sean personas ineptas o personas inadecuadas para un puesto, sino que realmente el puesto de confianza quiere decir que es un derecho que el nuevo gobernante llega y puede tener personas con las que tenga facilidad, puede trabajar, pero tiene que tener un perfil. Es decir, no es un cheque en blanco, inclusive estos puestos de confianza. Ahora, el otro tema que usted dice que es bien importante es que si yo tengo cierta, digamos, afiliación o tengo alguna concordancia, ¿verdad?, de pensamiento con algún partido político, si eso es realmente un tabú o es un requisito que me va a dejar fuera de la competencia, no lo es. O sea, nosotros estamos hablando ahorita que la persona tiene que tener la capacidad, tiene que llegar por mérito. Ahora bien, en la misma ley se prohíbe y se establecen sanciones que usted no va a andar haciendo actos, ¿verdad?, proselitistas adentro de la institución, pero ese es un derecho que toda persona tiene. Pero por eso es que nosotros volvemos al tema. Usted no va a entrar ahí porque se puso tal camiseta o porque se puso o fue a tal meeting, sino que usted va a llegar ahí porque tiene la capacidad. O sea, ese es su carta de presentación. No es que esté afiliado a un partido. Entonces, no, tampoco es que solo porque tienen alguna cercanía a algo, eso va a ser una imposibilidad para que llegue. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es saber que la administración, como está ahorita, podemos decir, necesita una evaluación importante de cómo mejoramos, ¿verdad?, la calidad que tenemos y cómo podemos ir trabajando juntos. Y sabe, ya hay, ¿cómo se llama?, encuestas que se le han hecho a los mismos funcionarios públicos. Y cuando usted nos oye a nosotros aquí, los tres representando a la sociedad civil, que decimos los servicios son malos, hay nepotismo, hay amiguismo, y usted ve las encuestas de lo que han respondido los funcionarios y los empleados que están adentro de la administración son iguales. Dicen, no hay política salarial homogénea, no hay incentivos de capacitación, muchos entran por amiguismo. Entonces hay realmente una
coincidencia entre lo que la sociedad civil dice y lo que los mismos empleados están sintiendo. Entonces, por eso es que como equipo creemos que es una oportunidad y es una ventana que tenemos para que ahora que está ya este proyecto en la Asamblea Legislativa, se cree, bueno, ya está el acuerdo de junta directiva en la Asamblea, pero que se cree esta comisión ad hoc y que se empiece la discusión, porque estos son los temas que tenemos que ir hablando, desmitificar que los que ya están se van, porque hay una disposición que dice que todos los que están ya en la administración van a quedarse una vez se aprobara esta nueva ley, porque da estabilidad laboral, obviamente con un proceso de capacitación y de evaluación, pero es importante empezar la discusión para que podamos realmente hacer los cambios y podamos ya tener un marco legal moderno. Hay un asunto que mencionaba Marjorie, Sofía, en este tramo de este bloque, luego ampliamos con usted, con Eduardo, otros aspectos, pero es el tema de los denominados cargos de confianza. En este caso es el carácter de confianza porque son personas allegadas y por su nombre lo dice, en el cual confían las personas que llegan al ejercicio de gobierno, pero el punto es, y es uno de los debates que se genera, es el dato preciso de cuántos empleados de confianza tiene la administración pública. Pienso en el órgano ejecutivo, en este caso en concreto, cuántos son los cargos que existen de confianza y dos, ¿qué se le puede exigir a un gobernante para la selección de personas que estén bajo un cargo de confianza? Precisamente como lo platicábamos hace unos momentos, no tenemos esa línea clara porque puede ser que un funcionario diga, no, la persona que me ayuda a movilizarme, mi motorista, es de mi cargo de confianza, pero también lo puede ser un ministro. Entonces tenemos estas situaciones donde actualmente no tenemos claridad de decir, este es el cargo de confianza, este es el cargo de confianza, sino que ha quedado mucho a discreción de los funcionarios. Y precisamente es muy preocupante que ya en los cargos de confianza de alto rango, como lo son, por ejemplo, ministros, viceministros o directores de áreas muy complejas de cada ministerio, no deberíamos de estar a la simple merced que sea alguien con quien el funcionario tenga cierta cercanía y cierta confianza, sino que también en primer lugar se nos asegure que es la persona más capacitada. Que el funcionario le tenga confianza es una característica importante, sí, pero no debe ser lo medular. Porque tenemos a mucha gente preparada, capaz, con una gran vocación de servicio, que quiere servir al Estado, pero ¿qué pasa? Ni se interesan en hacerlo porque dicen, esos cargos ya están dados, yo ahí ni entro. Entonces vemos que está este desincentivo también, que deja fuera a muchas personas que tienen la capacidad. Entonces, en el marco de este anteproyecto, precisamente lo que se quiere haciendo es eso, ir ordenando la casa, ir teniendo claridad cómo se crean los perfiles para los cargos, por ejemplo, tener el perfil para ser un ministro de Educación, ministro de Salud, un viceministro ya especializado en los diferentes ministerios, tener ya esta certidumbre de qué es lo que se está exigiendo y tener la claridad también que la persona que se elige para ese cargo cumple con ese perfil y es de confianza del funcionario. Entonces es una dualidad que no debe ser excluyente y que no sea simplemente que es afín a mi partido, afín al partido que me llevó al poder, que por eso lo pongo, sino que es precisamente porque aparte que tengo una relación con esa persona de confianza, es la persona idónea. No hay otra persona mejor que él, que yo conozca y tenga mi confianza para ejercer ese cargo. Y es algo que no tenemos ahora y que también se deja muy de lado una característica que para nosotros también es fundamental, que ya entra dentro de la categoría de las habilidades blandas, que es el liderazgo. Que en estos cargos de confianza que tienen bajo su mando, por ejemplo, el sistema de salud de la nación, el sistema educativo, la seguridad, que vemos que son temas muy apremiantes, que son la raíz de muchos de nuestros males, necesitamos personas líderes que inspiren y que sepan guiar a su gran equipo de trabajo precisamente para cumplir y para ejecutar de la mejor manera las políticas públicas que se están impulsando en esas áreas. Entonces, el tema del liderazgo también es algo muy importante que no debe ser puesto como algo que si lo tiene, qué bueno, no, sino que tiene que ser indispensable, porque vamos viendo que lamentablemente se ha carecido en ciertas carteras del Estado de ese liderazgo y que es algo que la ciudadanía lo percibe porque no recibe los servicios que necesita. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Eduardo, hablemos un poco sobre este tema de los cargos de confianza e incorporemos el factor también de los sindicatos. ¿En qué condición quedan los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en el sector público? ¿Cómo se pueden dar las prerrogativas
que establecen los marcos laborales, los convenios internacionales, pero también cómo se puede pedir de los sindicatos un trabajo de calidad profesional en función de representación del trabajo de dichos empleados. Volvemos en instantes. Bien, seguimos platicando un poco de la función pública. Lo hemos hecho todo el programa con Sofía Flores, Eduardo Escobar y Marjorie Trigueros para que nos den su perspectiva como miembros del equipo impulsor de la reforma de la función pública, cuáles son aquellos elementos sustantivos que se va a hacer no solo en el marco legal, sino en el trabajo de la administración pública. Eduardo, venimos abordando el tema de la confianza, de los cargos de confianza. A ver, una de las cosas que generó mucha discusión, polémica, pero también por las investigaciones periodísticas, son los famosos sobresueldos. Pero era marcado por cargos de confianza, porque eran ministros y viceministros. Pero también una realidad que surgió en este debate, además del tema del sobresueldo y si tenía o no un respaldo legal, digamos que fue uno de los puntos, pero dos es si los cargos de confianza en estos rangos, como ministros, viceministros y lo que eso implica, debe tener un salario adecuado al tipo de trabajo y a la presión que eso requiere, porque se mencionaba, bueno, a un viceministro su salario nominal es de $2.500 y uno puede decir, bueno, eso ajusta al tipo de trabajo que se hace, es decir, combina varias cosas, pero primero, para efectos de dejarlo más claro, mi pregunta es, en los cargos de confianza, ¿cómo se puede depurar que, si bien queda discreción de la elección que hace el funcionario o la persona que llega, pero son las mejores personas que están ahí? Y dos, también en este tipo de cargos la remuneración es acorde al tipo de competencias y funciones que estas personas adquieren. Bueno, yo creo que primero habría que iniciar explicando qué es un cargo de confianza para que se entienda, la ciudadanía entienda que es un cargo de confianza. Aquí estamos hablando de dos tipos de cargo, confianza política y confianza personal. ¿De quién? Del titular de la institución. O sea, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del Ejecutivo, sí, del Presidente de la República. Cargos de confianza política del presidente o cargos de confianza personal. Y en esa medida pues entran ministros, viceministros, y en el caso de los ministros pueden entrar algunas jefaturas, que obviamente, ya decía Sofía, muchas veces no está muy claro a dónde es que se puede considerar un cargo de confianza y a dónde ya no es cargo de confianza. Y creo que aquí podríamos acudir a lo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ya ha dejado por sentado, que estamos hablando de cargos en un nivel jerárquico alto, que toman decisiones trascendentales para el funcionamiento y la finalidad, para cumplir la finalidad institucional, que tienen una relación de dependencia directa con el titular de la institución. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, sino que estamos hablando de una persona que tiene un papel fundamental en el desarrollo de la función de la institución. Ahora, en esa medida que estamos hablando de cargos de alto nivel, y esta es una discusión que obviamente es políticamente incorrecta, pero que la realidad de lo que hemos visto con el tema de los sobresueldos, y aparte también, si nosotros queremos tener un funcionariado público profesionalizado al máximo nivel, entonces tenemos que llevar a las mejores personas a las instituciones. Y en esa medida, y digo políticamente incorrecto hablar de que hay que revisar los salarios de los titulares de las instituciones. O sea, no podemos esperar que una persona que en el sector privado, siendo gerente o presidente de una gran empresa que puede ganar 15, 20, 25 mil dólares, va a querer ir al Estado a ganar 3 mil dólares y con las implicaciones que tiene ese cargo, o sea, porque tiene otras implicaciones. Obviamente no podemos esperar de que el Estado pague ese tipo de salarios, pero sí hacer salarios más competitivos para, en primer lugar, evitar todas estas irregularidades e ilegalidades que se dan tratando de compensar los salarios. O sea, porque sin lugar a dudas, los sobresueldos era para compensar el salario, pero eso era ilegal, es ilegal. Entonces, hay que ajustar eso para que se eviten estas malas prácticas de compensar por vías ilegales salarios. Y luego también tener la posibilidad de que, ya lo decía Sofía, hay muchas personas que no se quieren involucrar en la función pública. O sea, digo, por las connotaciones que tiene, porque si yo me meto de ministro con este partido, ya puedo quedar yo señalado que soy afín al partido.
Pero más allá de ese tipo de valoraciones político-ideológicas, el tema es la competitividad de los ingresos. O sea, yo no voy a dejar el sector privado si estoy ganando bien por ganar la mitad en el Estado. Entonces creo yo de que habría que entrar a esa discusión de ajustar salarios de los titulares de las instituciones. Digo, si estamos siempre con la lógica y con la visión de tener una función pública del más alto nivel. Y brevemente con lo de los sindicatos, hay que considerar algo. El hecho de estar afiliado a un sindicato ya le da un estatus de protección a todo trabajador, en este caso público, que sea miembro de sindicato, directivo de sindicato, pero obviamente esa tutela de que no pueden ser removidos, trasladados, desmejorados arbitrariamente de sus cargos, pero también tiene el correlativo de ejercer correctamente la función para la cual han sido contratados. O sea, porque también muchas veces se tiende a olvidar la responsabilidad que tienen estos empleados que forman parte de los sindicatos. O sea, si bien la posibilidad de hacer un sindicato es para la tutela de los derechos de los trabajadores, muchas veces esa finalidad se pervierte y lo que terminan convirtiéndose los sindicatos estatales en mecanismos de presión para las instituciones, o sea, para los gobernantes. Entonces, digo, habría que poner eso en tela de juicio, que estamos ante una defensa pura de los derechos sindicales. Aquí también hay otros intereses políticos, en algunos casos de sindicatos, sobre todo de algunos dirigentes, que están obviamente rechazando cualquier reforma, porque esto, en el lenguaje popular, es moverles el piso a todos los funcionarios públicos. Uno de los asuntos, ya que ha mencionado Eduardo esto y nos da la pauta para abordarlo en este tramo que resta de la entrevista, Marjorie, es, bueno, los sindicatos sobre todo lo tomo de referencia por el sindicato reciente que se conformó en Capres, que es como un poco la reacción que generó un sindicato dentro de la presidencia, una esfera que, bueno, no existía, ahora hay uno que ahí surgió, dio una declaración, una comunicación ante los medios sobre esto. ¿Y qué implicación tiene el surgimiento de sindicatos? Porque la lectura que se puede hacer, Marjorie, es, surge un sindicato ya en la fase final del gobierno y queda como una instancia que va a hacer como Contraloría o va a buscar negociaciones con la nueva administración. Queda un poco esa impresión de este sindicato, pero también tener en cuenta un dato que mencionó el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, en un foro que se está hablando, tenían que en 2009 habían contabilizado 10 sindicatos en el sector público, luego a junio de 2018 mencionaban de 151, pero el Ministerio de Trabajo en sus datos menciona que tiene 100 sindicatos en el sector público para el anuario estadístico 2018. El punto aquí es, el primer aspecto que me gustaría tener su reacción es este surgimiento de sindicatos a última instancia de la salida del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y segundo, ¿en qué condición quedan los sindicatos en estas discusiones del proyecto de ley de la función pública y en el proyecto de ley del servicio público? Sí, vamos a ver, la libertad sindical realmente es un derecho fundamental, ¿verdad? No tenemos que satanizar, digamos esto, al contrario, es un derecho que tienen todos los servidores públicos. Obviamente hay reglas, ¿verdad?, que se deben de seguir, y una de esas reglas es desde el número mínimo para constituirlo y un procedimiento que debe seguirse. Nosotros como país ya somos suscriptores a nivel internacional hasta de convenios internacionales. Tenemos, por ejemplo, el convenio 135 de la OIT, que es relativo a los representantes de los trabajadores. También tenemos el convenio 151 de la OIT, que es relativo a las condiciones de los empleados. Entonces, ya como país nosotros hemos reconocido este derecho. Y recordemos un poco que anteriormente, antes del 2009, no se permitía, ¿verdad?, la sindicalización como tal, la huelga y todo en el sector público, sino que fue una reforma que tuvo que irse inclusive a reformar la Constitución. Y era un poco esta lógica de decir, si son servicios que se le da a la población, como el tema de salud, de educación, agua, no queremos que estos servidores, en lugar de estar prestando el servicio, ande en la calle, digamos, ¿verdad?, protestando o dejando desatendido para la razón fundamental para lo cual están en estos lugares de trabajo. Entonces, digamos que esto fue un cambio que se dio y que ahora el país está en esta nueva etapa. Como decía al inicio, definitivamente la libertad sindical es un derecho fundamental.
Claro, cuando uno empieza a ver que de repente van surgiendo, ¿verdad?, este número de sindicatos, obviamente uno se pregunta por qué y para qué. Bueno, el caso de Casa Presidencial, ¿verdad?, es un nuevo sindicato que se ha conformado. No podemos de antemano ahorita decir si va a ser bueno o va a ser malo. Lo que nosotros consideramos es que si es un sindicato que ha sido creado por ley, va a ser un sindicato que va a velar por los derechos de los trabajadores, pero obviamente respetando la Constitución, asegurándose también que esos trabajadores no solo exijan, sino que también den. Porque hay que decir una cosa, la lógica de crear estos sindicatos, si bien es cierto, es para proteger los derechos fundamentales, porque también hay ciertos abusos a veces a los empleados, pero también el otro lado de la moneda tiene que ser, y ustedes entonces, ¿cómo van a mejorar? O sea, cuando uno va a una negociación colectiva, cuando muchas veces es el incremento de los salarios, por ejemplo, está bien, perfecto, pero tiene que haber también un ganar-ganar, no solo puede ser exigir. Entonces, en este momento yo creo que es ideal pues estar atentos. Hay que también monitorear como sociedad civil qué es lo que están haciendo los sindicatos, qué es lo que están pidiendo. A nivel internacional se dice que estas discusiones de las grandes reformas del sistema de administración pública tienen que estar, obviamente, pues los empleados y los funcionarios públicos sentados en la discusión. Tiene que estar la academia, pero también tiene que estar la sociedad civil, tienen que estar los sindicatos también. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es la que tiene que velar porque se estén dando los servicios y lleguen a la población. Entonces, los sindicatos no deberían de ser un obstáculo para que esto ocurra. Al contrario, deberían de ser una plataforma para potenciar en la administración pública que los mejores estén dando lo mejor al servicio de los ciudadanos. En esta discusión del proyecto de ley del servicio público, Marjorie, uno de los posicionamientos que han tenido algunas expresiones sindicales y que lo dijeron hace 2 o 3 semanas más o menos, sí, era que un proyecto de ley de estas características afectaba los derechos de los trabajadores, porque esto podría llevar a salida de personas de la administración pública, a vulnerar sus derechos. Era uno de los posicionamientos que tenían. En ese caso, ¿cuál es su reacción como ustedes como representantes del equipo impulsor que están promoviendo esta discusión, que evidentemente también han formulado ciertas reformas y cambios a los proyectos de ley, pero esta es una preocupación que se le ha escuchado no solo a uno, a varios sindicatos, que la preocupación es llegar con unos parámetros que puedan afectar las condiciones laborales de gente que ya tiene años en la administración pública y que no le dé garantías para ascender dentro del Estado o las instituciones en donde están y que puedan tener una remuneración y reivindicación de sus derechos. Eso es bien importante y me voy a permitir leer del proyecto como está, sí, tal cual. Es el artículo 304 que dice que el personal que al momento de la entrada en vigencia de esta ley, si es que se aprueba, que ya labora en la administración pública, se entenderá que forma parte del régimen del servicio público, quedando protegido de pleno derecho en el estatuto establecido en la ley. Quiere decir que los funcionarios o los empleados que ya están, más bien, continuarán ahí. Sí. Es decir, no va a haber ese despido masivo que es uno de los temores, ¿verdad?, que se escucha. Luego tenemos el artículo 308 que está en este proyecto, que dice que la conformación de sindicatos de servidores públicos que estuvieran en trámite al momento de entrar en vigencia de la presente ley se continuará y se concluirán con la ley que ya están, pues, con la que han iniciado. Y luego los que ya estén creados, ¿verdad?, que ya tengan personalidad jurídica, a la entrada en vigor de la ley también van a quedar vigentes. Es decir, que no se va tampoco pedir que estos se disuelvan. Y por último, también decir que en el artículo 309 dice que la entrada en vigencia de la presente ley no afectará la continuidad de los contratos colectivos suscritos con anterioridad a la ley. Es decir, que va a haber estabilidad, pero es que hace sentido. Esto es para mejorar la administración, no para dar un retroceso. Si nosotros empezamos a quitar a todos los que están en sus puestos o a empezar a renegociar contratos que ya están vigentes, estamos violando pues derechos fundamentales, la estabilidad jurídica y la estabilidad laboral que necesitan los empleados. Entonces es importante partir de que eso ya está ganado. Ahora esta discusión lo que invita es a ver cómo se puede ir mejorando
otros derechos fundamentales. Y quisiera solo también comentar que aquí hay algo nuevo que también se está incorporando en este nuevo proyecto, y es la acción de la tutela de los derechos fundamentales. Esta es una acción en la cual, si cualquier empleado se siente vulnerado, por ejemplo, yo siento que me están afectando mi estabilidad laboral, yo puedo ir y poner, ¿verdad?, entonces una acción de esta tutela de derechos fundamentales ante el nuevo Tribunal del Servicio Público. Y este nuevo tribunal va a tener la competencia de poder decir, voy a analizar su caso, si lo han despedido sin justa causa, lo restablezco, o pueden poner también medidas cautelares para ir viendo cómo se mejora. Entonces, sí hay cosas buenas. Obviamente es un proyecto mejorable, pero en el tema de los sindicatos, efectivamente sí hay una protección, pero como volvemos a decir, es una protección que si las personas quieren seguir en sus cargos, las que están actualmente laborando, tendrán que también ganárselo porque van a haber evaluaciones de desempeño. Claro, esto es aparte del fuero sindical que también siempre se mantiene en el proyecto. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Sofía, hablemos un poco de este tema de las evaluaciones. ¿Qué implica la evaluación para los empleados públicos? ¿Qué parámetros se van a ver y bajo qué lógica o cuál es el marco que inspira a hacer este proceso de evaluación según establece el proyecto de ley? Pero también, ¿qué se puede hacer en función de, si no se aprobara esto todavía, qué puede hacer las instituciones del Estado? Pienso en la Corte Suprema, en la Asamblea Legislativa, en el órgano ejecutivo y sus autónomas para evaluar el trabajo de sus funcionarios. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último segmento de este programa que lo hemos dedicado para hablar de la función pública, reglamentación y prioridades, con miembros del equipo impulsor de la reforma a la función pública, Sofía Flores de la Fundación de TJ, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Marjorie Trigueros de FUSADES. Ahora, Sofía, traemos de los segmentos anteriores un poco el tema de la evaluación y mencionaba Marjorie que dentro del proyecto de ley del servicio público, la evaluación es un aspecto significativo, importante para ver un poco el trabajo y el rendimiento que dan las instituciones y los empleados. Una de las preocupaciones que puede generar, por ejemplo, desde la perspectiva sindical es cómo ciertos parámetros de evaluación que provienen de otras expresiones, por ejemplo, sector privado, ONGs o organizaciones de sociedad civil, se quieren adaptar al marco del sector público y el sector público tiene sus propias características, porque puede ser una de las preocupaciones que se genera. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la postura bajo eso? Si el marco de evaluación se adapta a la lógica y se genera en función del trabajo del Estado mismo, o son parámetros que vienen de otras expresiones que no operan necesariamente igual a como lo hace un Estado. Definitivamente es un tema muy interesante y muy importante, y nosotros como equipo lo que estamos retomando del anteproyecto de ley es que precisamente se propone la creación de 7, 8 subsistemas de gestión. Dentro de uno de estos viene precisamente las evaluaciones de desempeño. Uno de los puntos que para nosotros es muy importante considerar es que la propuesta del anteproyecto es que sean evaluaciones periódicas, pero nosotros consideramos que esto deja un tanto abierta la posibilidad para que sean aleatorias, que no sean para todo el personal, que un año se evalúe 2 veces, el próximo año no sea ninguna evaluación. Entonces esto genera incertidumbre y se presta precisamente a estas prácticas que no generan tanta confianza dentro del aparato del Estado. Entonces nosotros recomendamos que sean evaluaciones permanentes. ¿Esto qué garantiza? Que nosotros como empleados públicos, por ejemplo, tengamos la seguridad, yo sé, bueno, de acá a 6 meses me van a evaluar, yo tengo que prepararme, sé que tengo que dar resultados, que tengo que trabajar de la mejor manera para estar tranquilo, aprovechar las capacitaciones, sacarles el jugo, como decimos en buen salvadoreño, para precisamente cumplir con los objetivos que tengo yo en mi posición. Este es un tema, la permanencia de este sistema de evaluación. También otro elemento muy importante es la transparencia, porque precisamente es lo que usted nos comentaba, que se puede generar esta desconfianza, es decir, pero ¿con qué criterios me van a evaluar? Eso es, no solamente en el sector público, sería una irresponsabilidad que sea sorpresa. Sí, hasta después de haberse evaluado, esos fueron los parámetros que ocupamos. Sino que, por ejemplo, cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted ya sabe a qué es lo que está aspirando.
Y si, por ejemplo, le dicen, bueno, le vamos a evaluar 30% preparación académica, 25% la entrevista, todo el baremo, el famoso baremo. Entonces vemos precisamente que eso da certeza, da certidumbre y genera este sentimiento de confianza, es decir, todos estamos siendo medidos con la misma vara. Entonces no se da estas discrepancias y esta desconfianza que puede generarse. Otro tema también muy importante es que se propone la creación de un sistema de evaluación general que va a cubrir a toda la administración pública. Pero sabemos también que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que ven cosas muy técnicas, muy distinto a un Ministerio de Hacienda, por decir algo. Entonces, que ya cada institución pueda tener la libertad de crear sus criterios de evaluación específicamente para temas muy puntuales o para direcciones o temáticas muy específicas, pero que en ningún momento contradigan ningún derecho laboral de los funcionarios, que contradiga también el sistema general de evaluación, sino que simplemente permita ahondar y evaluar realmente, objetivamente, el funcionamiento o no del desempeño de ese funcionario. Entonces esto nos va a dar la posibilidad de que el funcionario se sienta, el que está haciendo bien su trabajo, se sienta motivado a seguir trabajando de esa forma, dando la posibilidad de, bueno, si salgo bien evaluado, se abre una posibilidad de ascenso, tener la tranquilidad que yo voy a poder acceder, que no está dada esa plaza. Y por otro lado, tenemos al funcionario que tal vez no salió tan bien evaluado porque no terminó, no participó de forma completa en la capacitación, porque no la aprovechó de la mejor manera. Entonces es un incentivo para que también precisamente aproveche estas oportunidades de formación, de profesionalización que el Estado está en obligación de darle y que es un derecho también para él para tener oportunidad de hacer carrera dentro del Estado. Uno de los escenarios que se vislumbra acá en función de cómo implementar todos estos subsistemas o este marco sistémico, si se puede llamar de esta manera, que constituye el proyecto de ley, Eduardo, es ¿en qué escenario asumiría la administración pública el nuevo gobierno? Digamos, en Asamblea Legislativa se puso un suspenso, un paro, un paréntesis para este tema en particular, pero en la administración pública que va a asumir el próximo gobierno, pues va a ser uno de sus temas de agenda y será un tema de agenda de la Asamblea Legislativa, del equipo impulsor, de los sindicatos que entrarán en debate. Entonces, ¿qué elementos hay que considerar para la nueva administración que asume y la prioridad que debe darle a este proyecto de ley? Bueno, yo creo que este tema, junto con otros de relevancia, son en este momento vitales para mejorar la calidad de la democracia que está siendo muy cuestionada. O sea, eso creo yo que nadie lo puede poner en tela de juicio, de que aquí de lo que estamos hablando es de cómo mejoramos el sistema democrático y cómo la ciudadanía termina dándole más confianza y más respaldo al sistema. Ese es un punto que, digo, fuera de discusión. Pero también hay que considerar que este tema implica un costo político, implica poner capital político de por medio para lograr una aprobación satisfactoria de esta regulación. Y eso no lo podemos obviar tampoco porque este proyecto, el primero, ya tiene ¿cuántos años? 2012. Estamos hablando 7 años de que se está, a nosotros, yo antes estaba en la ISD, nos presentaron en 2010 el proyecto. O sea, en 2010, ¿cuál era ya la lógica del proyecto? Entonces estamos hablando de una discusión que ya va a llevar casi una década y no se ha aprobado. ¿Por qué no se ha aprobado? Por el costo político que esto tiene. Entonces, el presidente de la República, y aquí viene el tema, estará totalmente dispuesto, a pesar de que fue algo de su campaña, una propuesta de campaña, en meter capital político al solo entrar para que se apruebe la ley. Ese es un tema que, cualquier político lo va a valorar, aunque creo yo que más allá del costo político, el tema es del beneficio para la democracia, o sea, porque habría que verlo en ese costo-beneficio democrático, no en costo-beneficio político, porque eso es lo que ha pasado. O sea, el hecho de que, y aquí yo voy a disentir con lo que han dicho los diputados de que quieren esperar que asuma el nuevo gobierno. Ellos pueden comenzar la discusión e incluir después al presidente de la República. O sea, y no significar esto que lo están excluyendo, pero yo creo que no lo hacen porque no quieren asumir el costo que eso va a significar con los sindicatos. O sea, quieren compartir el costo con el presidente. O sea, está bien, pero pueden comenzar ya a adelantar la discusión, porque el hecho de nombrar a la comisión
eso no es excluir al presidente, si esa es una facultad del legislativo. No necesitan al presidente para nombrar a esta comisión, establecer algún lineamiento metodológico para entrar a la evaluación de los proyectos, etcétera. Pero yo creo que más está en este momento el tema del costo político pesando para que esto se logre aprobar. Cerraríamos entonces con Marjorie un poco la implicación que esto tiene para el nuevo gobierno, pero como mencionó Eduardo, es un trabajo legislativo que puede empezar, digamos, se puede desarrollar y luego se incorpora desde el funcionario, pues que tenga la responsabilidad de ver esto desde el nuevo gobierno, cuáles son sus posicionamientos, pero también deja la impresión por las características, por la cantidad de los marcos legales y los debates que esto genera, es que va a llevar un buen tramo de esta administración, probablemente, si no es que la mitad, casi que toda la administración, para llevar un proyecto de ley o que se pueda madurar en la Asamblea Legislativa. Así es, usted bien dice, es algo que ya se puede y yo le agregaría también y se debe. Este es un tema que no se puede seguir postergando. Definitivamente tenemos que empezar la discusión y recordémonos que si sabemos que realmente hay un círculo vicioso actualmente donde hay desconfianza de las instituciones, por ende hay menos apoyo a la democracia, hay insatisfacción de los ciudadanos, también hay necesidad de atender lo que los mismos empleados públicos nos están diciendo, que quieren capacitaciones, que quieren una política salarial más justa. Hay un problema y eso se traduce en un mal servicio público que no está cumpliendo el Estado con sus fines. Entonces, realmente eso debería de ser la motivación más importante para decir, no pospongamos la discusión, empecemos ya, está en manos de la Asamblea Legislativa. Ya el órgano ejecutivo ya entregó el proyecto. Hoy le toca a los diputados ponerse a analizar, llamar a los diferentes actores y tratar de sacar la mejor ley posible, porque sí hay espacios de mejora a la ley de servicio público que está actualmente en la Asamblea. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Marjorie, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Sofía, un gusto, Carlos, también. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema y llevémoslo en función de cómo se está haciendo el análisis también en la Asamblea Legislativa, según los actos que se vayan dando en los próximos días. Muy amables. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana. 6:30. Buen día.